Gundam es una franquicia de la cual soy muy ajeno. Apenas terminé la obra original y pese a sus años, muchos glitches en animación o en caracterización de su cast, me parece un gran título y con un gran valor histórico. Fue la primera deconstrucción de los mechas al centrarse en la tragedia de la guerra por sobre la diversión y la aventura como lo hacían series a lo Mazinger Z, más parecido a un conflicto bélico realista, volviéndose una de las franquicias más prolíferas, explotadas e influyentes de su medio, así como causar un gran impacto cultural en su nación de origen, Japón. Sin embargo, no me toca hablar de la original. En su lugar este día hablaremos sobre su precuela, la cual a diferencia de otras precuelas, posee la suficiente independencia para mantenerse por sí misma. También cabe decir que The Origin se basa en un manga que es una reinterpretación, viéndose como algo propio con cierto mérito que el otro no posee. Con respecto a la estética, la dirección o producción en general es admirable. Son ovas que duraron 3 años en terminarse y de paso fueron un gran tributo al clásico, así que no es de sorprenderse que se vean tan bien. La animación es prácticamente perfecta. Fluida, muy expresiva pese a los diseños semi-realistas de los personajes, con aires retro típicos de los años 70, pero con un considerable detalle en ropas y en escenarios. La parte difícil de juzgar es la implementación del CGI. Por el lado bueno es muy disfrutable, el renderizado es de alta gama, no hay glitches, es fluido y muy pulido. Al menos la mayor parte del tiempo, porque sí, es cierto que existen algunas escenas donde no cuadra, como cuando se utiliza para los escenarios, siendo que los personajes aún siguen estando dibujados. Igual es más de lo que me puede ofrecer Polygon, así que no tengo realmente gran inconveniente al respecto. La banda sonora también es adecuada, no es lo mejor que haya escuchado en mi vida, pero cuadra con el tipo de obra que es música orquestal, da una sensación de seriedad y magnificencia por el tipo de instrumentos que utilizan, ya saben, trompetas, tambores, cualquier cosa que esperarías en una marcha militar, en otras palabras. Fuera de la introducción y valores de producción, la trama nos ubica durante el lento y turbulento proceso de independización del Principado de Zeon y posterior enemistad con la Federación de la Tierra que desencadenaría en una larga guerra. Inicia justamente cuando el antagonista principal de la serie del 79, Charles Aznavour, o como coño se pronuncie, es un niño, mostrando su relación con la política zeonita desde el inicio de él, cuando se firma la declaración de la independencia por parte de su padre, hasta que sufre un ataque cardíaco, así que todos los bandos dentro del Principado se entran a putazos. Estas revueltas y luchas internas giran en torno a varios temas: el maquiavelismo frente a la moralidad, el exceso de poder, la búsqueda de la paz, los problemas que causan los conflictos bélicos a los civiles y un largo etcétera. La atmósfera y las situaciones son creíbles la mayor parte del tiempo. Sí existen escenas estúpidas o cómicas, véase como cuando Char confronta a un pelotón de tanques a pesar de ser un niño sin entrenamiento, las escenas donde los gatos arañan la cara a varios militares, o como cuando Char está haciendo un chat frente al resto de los reclutas, los cuales le tienen miedo, y que hay de esa extraña armadura que aparece de la nada y empieza a asesinar gente en la segunda ova. Pero ninguno de estos momentos son tan desastrosos al ser escasos y no interfieren con el aspecto político, uno muy detallado. El manejo de los bandos me ha encantado, es como ver Legend of the Galactic Heroes pero en menor escala. No tienen los exagerados 300 personajes siendo todos relevantes de una u otra forma, pero igualmente hay un considerable número de ellos, así que es bastante interesante la forma en cómo se pelean los unos con los otros. Ninguno es bueno o malo en un sentido estricto. En su lugar, los personajes poseen motivaciones o objetivos diferentes, con al menos ciertas matices y discrepancias entre un mismo grupo. Por ejemplo, podríamos hablar de los Sabis, que son unos más pacíficos, otros buscan el poder mediante la guerra y otros de manera diplomática, mientras que a su vez los demás buscan alguna especie de paz. Lo mismo puedo decir de los Ral. Son esas diferencias entre ellos lo que ocasionan debates sobre qué es lo correcto al ser líderes: conquistar todo lo que haya con un hacha de guerra, buscar una paz momentánea mientras avanzan su poder político por medio de la intimidación e infiltración, que es mejor llegar a un acuerdo, etc. Esas divisiones incluso generan conspiraciones bien planificadas entre ellos mismos o contra sus enemigos. Y retomando lo de los Sabis, sacrificaron a uno de los suyos en un atentado para que los miembros que estaban en contra de la guerra se tornasen a favor y que el propio pueblo zeonita se alborotase y encrudeciese las relaciones con la Federación. Es una perfecta excusa para acabar con los desertores y los contrarios, los mencionados Ral o la familia del anterior líder, entre ellos los mencionados Charles Aznavour o su hermano,
ciudadana, Sayla Mas. Es un juego sucio pero plausible tomando en cuenta las cosas que están en juego, el futuro de una nación. No toman acciones que pueden sacar de la inmersión del tipo masacrar civiles random por diversión como si de COD se tratase. Hay ejecuciones, asedios, allanamientos y expulsiones, nada muy exagerado. Es un golpe de estado como lo sería en el mundo real. Incluso la manera en cómo exilian a Char y a Sayla, ocultando sus identidades y pasando a vivir con otras personas mientras viven la tragedia de abandonar a su madre, es bastante creíble tomando en cuenta varios conflictos políticos que se han dado a lo largo de la historia. La intensificación de la guerra y sus consecuencias son otro aspecto a hablar. Varios factores son tomados en cuenta antes de que la guerra empezase. Entre estos podemos ver el buscar aliados entre las distintas naciones del espacio o eliminar posibles enemigos, invertir en el avance tecnológico para crear los mobile suits tal cual los conocemos, o usar espías para ver el progreso del enemigo. Tomar en cuenta dichos elementos en una trama es una buena idea para expandir el foco que tiene en la construcción de mundo y que el escenario en la historia posea relevancia. Lo de las localizaciones es funcional para buscar alguna especie de bando amigo. Lo de las localizaciones es fundamental para buscar ayuda y eliminar a los bandos enemistados. Y lo que más me gustó terminó por ser el arsenal armamentístico, siendo los mencionados mobile suits, lo que podría dar vuelta a cómo se desarrolla la guerra, siendo que la Federación tiene aquí la ventaja, y si estos seonitas desarrollasen los mobile suits primero, eso terminaría causando que la balanza se tornase a favor de ellos. Es como una guerra en donde unos van con caballos y otros van con tanques. Es un factor que se tiene que tomar en cuenta, al punto de que secuestran a muchos científicos y varios de ellos terminan siendo asesinados si es que no cumplen con sus agendas. Y si bien he dicho que la perspectiva de los políticos es la principal, cabe destacar que no descuida la de los civiles. Varios de ellos se enaltecen y ansían la guerra por el engaño de los Sabi. También estoy convencido por su uso del drama. En muchas ocasiones civiles están en grave peligro a causa de las conspiraciones y la guerra. Nunca se contiene con la crudeza de ser necesario. Digo, los seonitas mataron a miles de millones cuando arrojaron ese cilindro de O'Neill a la tierra. Y tampoco es que los federales sean las víctimas. Ellos a su vez masacraban a civiles seonitas, contratando a criminales. Todos al final terminan sufriendo pérdidas y eso termina llevando a su propia autodestrucción, razón por la cual varios de estos intentan buscar alguna especie de paz, lo que da un aire grisáceo al conflicto. Y si un personaje muere, generará repercusiones, sin excepciones. Debo recalcar que el cast es muy bien manejado por todo lo mencionado en sus variaciones. Lo que no me termina de convencer es el grado de dimensiones. La mayoría de ellos rozan la unidimensionalidad, no poseen algún conflicto interno, pero no es un error tan grave al compensarse con una buena caracterización, objetivos y cierta ética expresada en momentos, pero está claro que no se equipara con el mencionado Legend of the Galactic Heroes o Full Metal Alchemist en este terreno. En esas historias los personajes poseían un acercamiento más emocional al menos, y arcos de desarrollo mucho más profundos y que detallan a más cosas. Igual puedo rescatar que no todos son así, como es el caso de Char, Sayla o Amuro, siendo el primero un joven que vivió rodeado de horrores, la muerte de su padre y su madre y su exilio, y es normal que se cabree por ello y busque volver al poder y vengarse. Es carismático pero a su vez maquiavélico y no hará maldades a menos que no la meriten, dándole una moralidad bastante gris. No posee algún arco de desarrollo, pero da para hablar por lo que vivió, y Sayla respectivamente es lo mismo pero con un enfoque más dramático, ya que es menos fuerte que Char, aunque termina desarrollando carácter por todas las experiencias que va viviendo, inclusive al punto de asesinar a ciertas personas por defensa propia. Y Amuro por su parte deja de ser menos relajado y pasa a ser mucho más serio por toda la conspiranoia de los Gundams. El final por su parte me ha dejado satisfecho pese a un inconveniente que tengo. Los arcos de los personajes principales son cerrados. El asunto político con la Federación negándose a aceptar las declaraciones de Zeon fue inspiracional y una buena muestra de no dejarse joder por los demás, por muy bonito que suene una paz eterna con ellos. Y el asunto de los Gundams es presentado y en general es un buen final. Lo que no me agrada es que al ser una precuela, es que está sujeto a un material original. Esto da la sensación de que estás viendo algo incompleto. Igual resulta ser satisfactorio y deja la expectativa de lo que vendrá más adelante. Y eso es todo lo que puedo decir de Gundam The Origin. Es una gran obra,
no es tan seria o profunda como Babylon 5 o Legend of the Galactic Heroes, que ya la mencioné bastantes veces, y tampoco es tan dramático como Platoon o Das Put. Sin embargo, logra con crecer la mayoría de lo que se propone. Una lástima que haya pasado tan desapercibida, en definitiva merece más reconocimiento, pero igual, estas ovas aguantarán más el paso del tiempo que la mayoría de los animes de temporada. Y si tuviese que hacer un top de los mejores animes de esta década, le daría un puesto bastante alto. Más razón para verla y no ese cash grab de 12 capítulos que animará un poco después al finalizar. Plus, el personaje de Char es mi imagen de perfil. ¿Cómo carajos no pueden estar viendo esta serie? ¡Véanla!